Saludos cordiales, hermanos y hermanas. Dios les bendiga en este domingo, Día del Señor, que nos preparamos para rendirle culto a Él, porque Él es un Dios vivo, porque Él vino, como hemos recordado y seguiremos recordando, para traernos vida en abundancia, perdón de pecados, propósito en esta vida y seguridad en la eternidad. Confío que han podido tener un tiempo de reflexión, de recogimiento en familia, o algunos solos, u otros acompañados de los seres queridos por los medios digitales que nos permiten ahora en esta circunstancia comunicarnos. Hoy queremos tener un tiempo para alabar al Señor. Vamos a orar, vamos a meditar en la palabra, vamos a dar gracias y vamos a tener un tiempo también, por supuesto, de responder a lo que Dios nos dice. Oremos. Señor, queremos darte gracias en esta hora porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias que nos has concedido recordar tu venida, acercarnos al pesebre por medio de la fe y saber, Señor, que allí estuvo como niño quien creció, murió, resucitó, hoy reina por siempre, hoy camina con nosotros, Señor, cada día. Padre, en esta hora te honramos y ponemos en tus manos y en tu presencia este tiempo de adoración, de meditación, de gratitud y de respuesta. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y sé tú con nosotros, pues, Señor, porque solo tú lo mereces. Oro y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, en quien damos muchas gracias. Amén y amén. Alabamos al Señor que hemos podido realizar las visitas que siempre nuestra iglesia realiza a los niños, a los ancianos. Alabamos al Señor que Él nos ha concedido acompañar a los adultos mayores de nuestra iglesia. Alabamos al Señor también que hemos compartido con familias de nuestra iglesia y otras familias momentos de dificultad y necesidad apoyando. Queremos glorificar al Señor porque hemos estado orando, enseñando la palabra, compartiendo el evangelio con las personas. Y nos acercamos pues al final de un año que ha sido distinto, muy distinto. Un año complicado, un año difícil, porque cosas que son normales hacer tuvimos que inhibirlas. Y cosas que no hacíamos usualmente tuvimos que hacerlas. Y eso nos trajo pues un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste mental, pero el Señor ha estado con nosotros. Hermanos, y pensando en ello, yo quisiera compartir durante estos domingos que siguen algunos temas, algunos mensajes, algunas reflexiones en torno al temor de Dios, al temor del Señor, al temor de Dios, a la honra de su nombre. En eso quiero estar meditando durante estos días y yo espero que ustedes me acompañen para que podamos ir a la palabra y buscar allí varias cosas que podemos ver con relación a ese tema que sigue siendo vigente, que sigue siendo importante. Vamos a entonar un himno y luego vamos a seguir con la meditación de la palabra. Mi corazón, oh, examina hoy, pidiéndole al Señor, como pidió el salmista, que el Señor examinara su corazón. Si los médicos del cuerpo, por medio de instrumentos y técnicas, tienen que examinarnos para ver cómo están los sistemas, los órganos, Dios también nos examina con una perfección y con una precisión que ningún instrumento y ninguna técnica en la tierra puede. ¿Qué piensa usted cuando la Biblia nos invita a que le pidamos a Dios que nos examine, que nos haga un examen, que nos haga una revisión? Es bueno hacerlo, es bueno hacerlo. Pasado este año de pandemia, y se dice y se desdice tanta cosa con relación al año que viene,
vamos a pedirle al Señor que nos examine. Y así lo dice este himno, inspirado en ese salmo que dice: examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El himno dice: perversidades hay, por sendas rectas lléveme tu amor. El temor se conoce como esa perturbación del ánimo que es una respuesta ante una amenaza real o imaginaria. Puede ser entonces una amenaza real. Puede ser entonces una amenaza imaginaria. La amenaza real es aquella ajustada a la realidad. Es aquella que se corresponde con los hechos, con elementos objetivos o con elementos de la palabra de Dios. Y el temor también puede estar sin fundamento, es decir, un temor infundado, que se imagina o que se percibe pero no tiene asidero en la realidad. Vivimos tiempos de mucho temor. Esta situación sanitaria global ha puesto el temor sobre el tapete. Nuestras emociones han experimentado el miedo, han experimentado el temor. A veces real, a veces imaginario. Cuando comenzamos nosotros a pensar que algo va a pasar y que sucederá si eso acontece, y nos adelantamos, y eso nos genera entonces perturbación en el ánimo. Una cosa es miedo, otra cosa es temor, según la Biblia. Fíjense que en Génesis, nuestros padres, después de la desobediencia, dice la Escritura, que el Señor, como solía cada día, fue a visitarles, y dice Génesis que en cierta ocasión Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, y eso lo veremos en estos días. Dios no es un Dios para tenerle miedo. Dios es un Dios para temerle, para respetarle y para honrarle. Hay el miedo de preservación, lo he dicho. Y eso es un instinto básico que Dios sembró en nosotros. Cuando sentimos que algo amenaza con hacernos daño, entonces nosotros nos resguardamos. Y eso está bien. Eso está bien. Hay personas también que viven con un miedo, digamos, espiritual. Un miedo animista. En la Biblia hay casos así. Hay casos de personas que sintieron miedo ante lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús, pero eso no significa temor a Dios. Muchas personas hoy por miedo se visten de un color, hacen ciertos ritos y realizan ciertas cosas de tono religioso, pero eso no es temor de Dios.
Es preocupante en este tiempo, y lo he estado pensando, la falta de temor a Dios. Por eso es que durante estos domingos yo quisiera meditar un poco en torno a eso, el temor al Señor. ¿Qué significa el temor al Señor? ¿Qué implica la falta de temor a Dios? ¿Qué significa o cuáles son las consecuencias de una vida que se conduce en temor del Señor? ¿Cuáles son los beneficios de una vida temerosa al Señor? El salmista, como acabamos de citar, le pide al Señor que lo examine. Y nosotros tenemos que orar también así: Señor, examíname. ¿Me he venido conduciendo yo en tu temor? ¿O en mi corazón estoy descuidando el temor a tu nombre, a tu palabra? Son preguntas para hacer. Porque no ha habido un momento de la historia en que Dios no haya sido digno. Pero el humano y la humanidad no siempre ha correspondido a esa dignidad de la misma manera. Hasta el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, o las comunidades cristianas en el Nuevo Testamento, o los creyentes en Jesús en la historia del cristianismo, no siempre han tomado en cuenta con el mismo compromiso la dignidad de Dios. Y hablar del temor del Señor es eso. Es tomar en cuenta la dignidad de Dios. Un pensador decía que si Dios no existe, entonces cualquier cosa es válida. Nosotros podemos pensar como nos parece, podemos hablar como nos parece, podemos actuar como nos da la gana, y no pasa nada porque vivimos en un mundo sin referencia. Pero Dios existe y ha dado existencia a lo que nosotros vemos. Y como tal merece que nosotros le honremos, le alabemos. Hoy quisiera meditar un poquito en este primer pensamiento en torno al tema conducirnos en temor siempre. Conducirnos en temor siempre. Yo quiero repetir esto, porque yo no quiero estimular o cultivar la idea en un Dios, digamos, vengador, de terror, un Dios que mete miedo. No, esa no es la esencia de Dios. Aunque veremos que ese Dios también es temible en su comportamiento hacia la injusticia, hacia la desobediencia, y especialmente hacia la injusticia hacia su nombre y hacia la injusticia hacia otro semejante. Es un Dios temible, pero es un Dios santo, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Así lo presenta la Biblia. Y entonces, con eso en mente, recordar aquí lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivir en el temor de Dios siempre. Y la razón es el carácter de Dios. La razón, el motivo o la causa para esa clase de vida es el carácter de Dios. Estamos hablando de un ser lleno de amor, estamos hablando de un ser imparcial, estamos hablando de un ser que no tiene comunión con la maldad, con la injusticia, estamos hablando de un ser que cuenta con perfección moral, que se complace solo en el bien, en el amor, que se complace en el perdón, que se complace en el bienestar de sus criaturas. Sus planes prioritariamente son planes de bien y no de mal. Y esa es la razón.
Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos creyentes, si nosotros entonces nos tenemos por hijos de Dios, como dice la Escritura, como promete la Escritura, y le llamamos a Él Padre, entonces nosotros tenemos que honrar a ese Padre. Tenemos que honrar a ese Padre, porque su carácter lo amerita, lo merece. Él es digno de ello. Lo segundo que encontramos en este versículo, y Pedro escribe a hermanos que estaban esparcidos, a hermanos que estaban siendo probados, a hermanos que estaban siendo estrechados por su fe y su seguimiento a Jesús, los anima a la esperanza, a que mantengan viva la esperanza en medio de esas persecuciones y de esas aflicciones y de las pruebas, pero también los anima al temor. Y lo segundo que encontramos acá en este verso, que este Dios santo, como dice el verso 16, sean santos porque yo soy santo. El carácter de Dios es la razón de la conducción en temor, pero luego habla aquí en el versículo 17, vivan con temor reverente. Y ahí está la diferencia, andar con miedo a un Dios castigador y conducirnos más bien en el temor reverente. Y le pone ese apellido, le pone ese adjetivo, porque quiere diferenciarlo del miedo y quiere relacionarlo con el carácter de Dios. El temor reverente es el temor de honra, de alabanza, de obediencia, de amor, porque Él es nuestro Padre y nosotros queremos hacer lo que le agrada. Como Él mismo dijo de nuestro Señor Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es conducirnos de una manera que nosotros podamos complacer a Dios, que podamos honrarle. Es el temor reverente. Que no falte el temor al Señor, hermanos, al terminar este año. Que no falte el temor al Señor al comenzar el año que se aproxima. Pues se dicen tantas cosas y no sabemos todo de lo que viene, pero una cosa sí es cierta: el Señor va a estar con nosotros todos los días, y entonces nosotros tenemos que estar también con Él todos los días en ese temor reverente. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue desafiado a volverse a la honra del Señor? Y en tercer lugar, primero, el carácter de Dios es el fundamento de esta conducta. En segundo lugar, esta conducta es una conducta calificada de reverente, es decir, de honra, de respeto, de obediencia. Y finalmente dice que esta conducta debe ser permanente. Mire cómo dice el versículo 17. Vivan con temor reverente, parte final, mientras sean peregrinos en este mundo. Y es buena esa aclaratoria, porque nos da a entender que nuestra ciudadanía permanente no está acá. Nos da a entender que estamos por acá es de pasada. Nos da a entender que somos extranjeros, que todos somos migrantes, nos estamos desplazando hacia la eternidad, hacia una ciudadanía, hacia una ciudad permanente cuyo arquitecto es Dios. Todos los días, mientras vivamos como peregrinos en esta tierra. Porque algún día estaremos permanentemente con Él. Porque algún día estaremos por la eternidad delante de su presencia, en una comunión eterna de alabanza, de amor, donde su gloria lo llenará todo, donde todo rendirá honra y gloria a Él. La gloria de Dios es el motivo más elevado que encontramos en la Biblia para vivir. Y un padre dijo que la gloria de ese Dios
es el bienestar de sus criaturas. Y como Él es un Dios así que se complace en el bien de sus criaturas, entonces nosotros tenemos que vivir para Él, para que su nombre quede en alto por medio de nuestra conducta, pero también para que su palabra sea honrada y respetada, para que sus promesas sean creídas, para que su mensaje sea anunciado, para que su voluntad sea hecha. ¿Qué pasa con el temor de Dios? ¿Qué pasa con el temor de Dios? En las entregas sucesivas vamos a hablar acerca de la falta de temor y por qué ocurre, las consecuencias. Y hablaremos también entonces de cómo cultivar el temor del Señor y disfrutar sus bendiciones. Y hablaré de casos particulares, hermanos, que sutilmente amenazan con alejarnos de esa clase de vida de que hoy he hablado en la introducción. Yo quiero invitarle a que tengamos un tiempo de silencio nuevamente. Y nosotros podamos orar y revisar nuestro corazón, cómo ha sido el conducirnos como peregrinos durante este año tan difícil y cómo esperamos mediante el Señor conducirnos en los días por venir. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia con nosotros. Pido que tú seas con nosotros en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Que anhelemos con todo nuestro ser vivir para ti, así como tú te diste todo por nosotros. Somos polvo, Señor. Tú te acuerdas de eso, tú lo tienes presente. Tú sabes que te necesitamos. Tú sabes que te ofendemos y no por eso nos desprecias. Pero sabemos también que esperas, Señor, que en amor, en obediencia, en gratitud, siempre vayamos a tus brazos y a tu presencia. Sé con nosotros hoy. Sé con nosotros en estos días de cierre de años y en víspera de un año nuevo, que nosotros podamos asumirlo con temor reverente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar nuevamente este himno. Luego diré unas palabras finales y así estaremos terminando. Comuniquen por favor en el chat lo que quieran expresar. Mi corazón examina hoy mis pensamientos. Prueba, oh Señor, fe si en mí
Cada miércoles, sin interrupción, vamos a tener la meditación a las 8 de la noche por las redes sociales. Les animamos a estar pendiente en enero para ver qué es lo que corresponde con nuestras reuniones. Es muy probable, amados hermanos, que sigamos en este esquema combinado de guardarnos en casa, encontrarnos en línea y aguardar el mejor momento para juntarnos cuando el Señor lo conceda. Quiero terminar haciendo un llamamiento a la prudencia. El cansancio hace que la gente se desboque. O las salidas que ha habido por estos días también, que la gente mire con mucha ligereza. Recuerden, no es falta de fe la prudencia. Por favor, manténganse guardados, cuídense de aglomeraciones, protejan su salud. Parece que están por allí surgiendo pues pestes, virus, virosis fuertes. Entonces es tiempo de guardarse, de cuidarse, de protegerse, hacer nuestra parte. Que más allá de lo que nosotros no podemos hacer y ni siquiera nos enteramos, ahí actúa el Señor con gracia, con poder y misericordia. Dios me les bendiga. Espero poder conectarme con ustedes nuevamente en lo sucesivo para seguir indagando este tema entonces acerca de el temor del Señor. Bendiciones.